Evangelio de hoy viernes 25 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20 versículo 20 al 28. En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros, el que quiera ser grande entre vosotros. Que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros. Que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje comienza con una escena que podría parecer tierna. Una madre que intercede por sus hijos ante Jesús, buscando para ellos los mejores lugares en el reino. Sin embargo, esta súplica desvela un malentendido profundo sobre la naturaleza del reino de Dios. En ella se manifiesta una visión humana del poder y la gloria, proyectada sobre el Mesías. La madre de los Zebedeos, Santiago y Juan, expresa lo que muchos de nosotros a veces pedimos en nuestras oraciones. Una posición destacada, privilegios, seguridad y exaltación. Pero Jesús, con su respuesta, nos lleva a una reflexión radicalmente distinta. La pregunta de Jesús: ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Es una invitación directa al discipulado auténtico. No es una pregunta retórica ni simbólica. Es un llamado al compromiso profundo con su misión. Un anticipo de su pasión, una introducción a la cruz. Beber el cáliz, en el lenguaje bíblico, es compartir el destino de alguien. Asumir su sufrimiento, entregarse como él. Jesús no está ofreciendo tronos, está ofreciendo cruz. Esta es la gran paradoja cristiana. La gloria pasa por la entrega. El reinado por el servicio. El poder por la vulnerabilidad. La respuesta inmediata de los discípulos: sí, podemos, revela una confianza que puede parecer admirable, pero también una falta de comprensión del verdadero alcance de lo que Jesús está proponiendo. ¿Sabían realmente a lo que se estaban comprometiendo? Entendían que seguir a Cristo implica caminar por el Calvario. Muchas veces nosotros, como ellos, decimos que queremos seguir a Jesús, pero no somos del todo conscientes del precio que eso implica. Queremos las coronas, pero no las espinas. Anhelamos la resurrección, pero evitamos la cruz. Jesús, sin embargo, no los reprende por su entusiasmo. Les responde con una profecía: mi cáliz lo beberéis. Es decir, si participarán en su pasión. Y así fue. Santiago fue uno de los primeros mártires del cristianismo y Juan, aunque murió de viejo, sufrió el exilio y la persecución. Jesús reconoce su futura fidelidad.
pero recalca que la disposición de los lugares en el reino es prerrogativa del Padre. En otras palabras, no se trata de méritos humanos ni de favoritismos, sino de una disposición divina que no sigue los criterios humanos. La reacción de los otros 10 discípulos revela que el problema del deseo de poder no era exclusivo de los hijos de Zebedeo. Todos, de alguna forma, estaban atrapados en la lógica del mundo. La competencia, la comparación, la envidia. Esta escena nos muestra cómo incluso entre los más cercanos a Jesús puede infiltrarse la ambición, la rivalidad, el deseo de ser más que el otro. Es un espejo incómodo para la iglesia de todos los tiempos, para las comunidades cristianas, para cada creyente que lucha con su ego. Jesús, con una autoridad serena y pedagógica, los llama y les ofrece una catequesis revolucionaria sobre el poder. Les dice: ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos? No ha de ser así entre vosotros. Aquí está el corazón del mensaje. La Iglesia está llamada a ser diferente. No debe reproducir las estructuras de dominación del mundo. La grandeza, en el reino de Dios, se mide por la capacidad de servir, por la disposición a hacerse el último, el más pequeño, el esclavo de todos. La palabra esclavo no es casual. Jesús no dice simplemente servidor en un sentido amable o simbólico. Utiliza un término fuerte que evoca la total entrega de la voluntad al servicio del otro. Ser esclavo del prójimo es despojarse del derecho al reconocimiento, a la recompensa, al protagonismo. Es vivir para que el otro tenga vida. Esto es lo que hace el Hijo del Hombre. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esta es la definición del Mesías, del Rey, del Señor, el que se da hasta el extremo. La reflexión sobre este pasaje debe llevarnos a examinar nuestro corazón y nuestras intenciones. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Qué buscamos realmente en nuestra vida espiritual? ¿Estamos dispuestos a renunciar al deseo de sobresalir, de dominar, de ser reconocidos? Entendemos que el camino cristiano es un descenso, no una escalada. El verdadero discipulado se vive desde la humildad y el servicio silencioso, no desde el poder ni desde la visibilidad. En muchas ocasiones, incluso dentro de la vida eclesial, se infiltran criterios mundanos. El ansia de cargos, la lucha por posiciones, el deseo de prestigio. Las palabras de Jesús nos invitan a una purificación profunda. Nos recuerdan que el único camino legítimo hacia la autoridad es el del servicio. Y no un servicio interesado, sino uno desinteresado, alegre, escondido. El modelo no es el dirigente político ni el empresario exitoso, sino el siervo que lava los pies. El pastor que da la vida por sus ovejas, el Cristo crucificado. La grandeza en el Evangelio está definida por la capacidad de amar sin medida. Y el amor verdadero se manifiesta en el servicio concreto, en los gestos de entrega cotidiana, en el olvido de uno mismo por el bien del otro. Jesús no vino a instaurar una nueva élite religiosa. Vino a formar una comunidad de servidores. Por eso lavó los pies a sus discípulos. Por eso abrazó a los niños. Por eso sanó a los marginados. Por eso se dejó colgar de una cruz. Para enseñarnos que el poder más grande es el poder del amor que se da. El ejemplo de Jesús, que se presenta a sí mismo como servidor, nos coloca frente a un contraste radical con los modelos de liderazgo del mundo.
En el ámbito secular, el poder suele asociarse con privilegios, honores, subordinación de otros y decisiones unilaterales. Pero en el reino de Dios, el liderazgo auténtico se manifiesta como una entrega constante, una responsabilidad amorosa y un servicio que busca el bien del otro, por encima del propio. Jesús no se impuso, sino que se entregó. No se rodeó de lujos, sino que habitó con los pobres. No mandó, sino que lavó los pies. Esa es la lógica divina. En este sentido, podemos decir que el Evangelio es profundamente subversivo, porque derrumba las estructuras sociales y religiosas que sustentan la opresión. Cuando Jesús dice no ha de ser así entre vosotros, está poniendo una línea divisoria clara entre el mundo que domina y la comunidad que sirve. Esta distinción no es opcional, es esencial al discipulado. Si una comunidad cristiana reproduce las dinámicas de poder del mundo, deja de ser verdaderamente evangélica. Si el servicio no es el principio rector de sus relaciones, está traicionando el Evangelio. Pero el servicio del que habla Jesús no es simplemente una acción puntual ni una actitud superficial. Es un modo de ser, una manera de vivir. Una disposición constante del corazón. No se trata de hacer cosas por los demás ocasionalmente, sino de vivir para los demás permanentemente. El servidor cristiano es aquel que ha comprendido que su existencia cobra sentido en la medida en que se entrega. Y esto solo es posible desde una experiencia profunda del amor de Dios, que nos ha servido primero. La madre de los Zebedeos. Como muchas veces lo hacemos nosotros, buscaba lo mejor para sus hijos, pero desde una lógica humana. Esta escena nos recuerda que incluso los deseos buenos, si no están iluminados por el Espíritu de Cristo, pueden conducirnos por caminos cerrados. El deseo de grandeza no es malo en sí mismo, pero debe ser purificado. Jesús no reprende el deseo de ser grande, sino que redefine lo que significa ser grande. La verdadera grandeza está en servir. Quien ama más, es más grande. Quien se entrega más, brilla más en el reino. El mensaje de este pasaje también tiene profundas implicaciones eclesiales. Hoy, más que nunca, la Iglesia está llamada a ser una comunidad de servidores, no de jerarcas dominantes. Los ministros ordenados, los líderes pastorales, los catequistas, los religiosos, todos los bautizados, están invitados a reflejar en su vida esta espiritualidad del servicio. No hay lugar para la vanagloria, la búsqueda de poder ni el clericalismo. Toda autoridad en la Iglesia debe ejercerse como servicio humilde, como pastoreo compasivo, como entrega de vida. Cuando Jesús habla del cáliz que debe ser bebido, está hablando de la cruz, del sufrimiento redentor, del camino del amor hasta el extremo. Esta imagen nos invita a dejar nuestras ilusiones de una vida cristiana cómoda, segura y sin dificultades. Seguir a Jesús implica cargar con nuestra cruz cada día. No hay atajos. No hay corona sin espinas. El cáliz del Señor es amargo, pero conduce a la gloria. Es un misterio que solo puede ser comprendido desde el amor. Quien ama, está dispuesto a sufrir por el amado. Y el cristiano que ama a Cristo, se une a su cruz. Este pasaje también nos exhorta a mirar con nuevos ojos nuestras relaciones humanas. En un mundo donde las personas buscan continuamente destacar,
ser admiradas y tener poder sobre otros. El Evangelio nos propone una revolución silenciosa. Ser los últimos, los más pequeños, los servidores. Esta opción no es una estrategia de manipulación ni una falsa humildad. Es una respuesta al amor de Dios que nos ha amado primero. Servimos porque hemos sido servidos. Nos entregamos porque hemos sido salvados por un Dios que se hizo esclavo. La indignación de los demás discípulos ante la petición de los hermanos Zebedeo es también una llamada de atención. Muchas veces, los conflictos en nuestras comunidades surgen por la misma razón. Envidias, ambiciones, comparaciones. Cuando olvidamos que todos somos llamados a servir, comenzamos a competir por los primeros puestos. Y eso destruye la comunión. La iglesia debe ser una escuela de humildad. Un espacio donde todos se alegren por el bien del otro. Donde cada uno busque ser menos para que Cristo sea más. Esta escena evangélica también nos interpela como sociedad. ¿Qué tipo de líderes promovemos? ¿A quién admiramos? ¿A los que acumulan riquezas y poder, o a los que se entregan por los demás? Jesús propone un nuevo modelo de liderazgo basado en la compasión, la justicia y la entrega. Necesitamos líderes que no busquen servirse de su puesto, sino ponerse al servicio del bien común. Esto vale para la política, la economía, la educación y, por supuesto, para la iglesia. La verdadera transformación del mundo vendrá cuando el servicio desplace al egoísmo como principio rector. Jesús no condena la ambición, pero la redirige. Nos invita a ambicionar el servicio, a desear la entrega, a competir por el amor. En lugar de pelear por los primeros puestos, deberíamos pelear por servir mejor. En lugar de envidiar al que más brilla, deberíamos alegrarnos por el que más se da. Esta es la lógica del reino. Una lógica que parece locura para el mundo, pero que es sabiduría de Dios. Y solo quienes la abrazan con fe y con amor pueden experimentar la verdadera alegría del discipulado cristiano. Jesús conocía los corazones de sus discípulos y sabía que en cada uno había una mezcla de generosidad y egoísmo. Él no se escandaliza de nuestras limitaciones, pero si nos educa, nos forma, nos corrige. Por eso esta enseñanza es tan importante. Es un llamado a pasar de la lógica mundana a la lógica del reino. Y ese paso solo se da a través de un cambio profundo del corazón. La conversión no es solo dejar el pecado, sino dejar de pensar como el mundo y comenzar a pensar como Cristo. La grandeza que Jesús propone no es visible ante los ojos del mundo. No aparece en los titulares ni se celebra en las redes sociales. Es una grandeza escondida, silenciosa, fecunda. La madre que cuida a su hijo enfermo. El sacerdote que acompaña a los moribundos. El voluntario que ayuda a los migrantes. La religiosa que ora por el mundo, el joven que sirve a los pobres en silencio. Todos ellos son grandes ante Dios. Ellos han comprendido el corazón del Evangelio. Ellos beben el cáliz del amor y se hacen esclavos por amor. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han sido los verdaderos intérpretes de este Evangelio. Pensemos en San Francisco de Asís, que dejó todo por seguir al Cristo pobre. Pensemos en Santa Teresa de Calcuta, que sirvió a los más pobres de los pobres. Pensemos en el cura de Ars, que se desgastó confesando a miles. Todos ellos comprendieron que la verdadera gloria no está en los títulos ni en los aplausos,
sino en la entrega silenciosa y generosa por amor a Dios y al prójimo. El servicio cristiano no es una tarea adicional, ni una actividad opcional. Es el corazón mismo de la fe. No podemos decir que seguimos a Cristo si no estamos dispuestos a servir como Él. No podemos llamarnos discípulos si no nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos del otro. Y este servicio debe alcanzar todas las dimensiones de nuestra vida: la familia, el trabajo, la comunidad, la sociedad. Ser cristiano es ser servidor siempre, en todo lugar, con todo el corazón. La cruz es el símbolo supremo del servicio cristiano. En ella, Jesús nos mostró hasta dónde llega su amor. Hasta dar la vida. Cuando nos ponemos a los pies de la cruz, comprendemos que no hay servicio verdadero sin sacrificio. Servir implica renunciar, perder, desgastarse. Pero es en esa entrega donde florece la verdadera alegría. Porque quien se da, se encuentra. Quien pierde su vida, la gana. Quien se hace siervo, se parece a su Señor. Cuando Jesús pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber?, está haciendo una referencia directa a su pasión. Beber el cáliz en la tradición bíblica significa asumir el destino que Dios ha reservado, con todo lo que eso implica de sufrimiento y entrega. Aceptar este cáliz es decirle sí a una vida que no busca privilegios, sino que abraza la cruz como camino de redención. Es una pregunta que nos interpela personalmente. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo en todo, incluso en el dolor? Muchas veces queremos los beneficios de la vida cristiana sin su costo. Deseamos el consuelo del Evangelio, pero no la incomodidad de la cruz. Queremos el amor de Dios, pero no las exigencias del amor al prójimo. Jesús no oculta la dificultad del camino. Él es honesto con sus discípulos. Seguirle implica cargar con el peso del amor, que duele, que exige, que transforma. Pero también asegura que este camino conduce a la verdadera vida. La respuesta de los discípulos: podemos, refleja una mezcla de entusiasmo sincero y desconocimiento. No saben exactamente lo que implica, pero están dispuestos. Esta disposición inicial es valiosa, pero debe ser purificada con el tiempo. Nosotros también decimos con facilidad que queremos seguir a Cristo. Pero cuando llega la hora de perdonar, de dar sin recibir, de ser pacientes o de amar a quienes no nos agradan, descubrimos lo que realmente significa ese sí. Jesús no desautoriza el deseo de Santiago y Juan, pero lo redirige. Él no niega que haya lugares de gloria en su reino, pero afirma que estos son dados por el Padre. Es decir, el lugar que cada uno ocupará en el reino no depende de las estrategias humanas, sino del designio de Dios. Esta afirmación nos invita a confiar en la providencia divina, a dejar de luchar por los primeros puestos, y a ocuparnos más de cumplir la voluntad del Padre con fidelidad. El malestar de los otros 10 discípulos al enterarse de la petición de los 2 hermanos revela que ellos también albergaban ambiciones similares. Esta reacción es una advertencia de cómo el deseo de preeminencia puede generar divisiones y celos incluso en las comunidades creyentes. Cuando se pierde de vista el servicio, el cuerpo de Cristo se fragmenta. La unidad solo es posible cuando todos renuncian al orgullo y se revisten de humildad. Pero también el más sencillo, el más olvidado, el más pobre, puede vivir esta palabra con radicalidad. No se necesita tener un cargo para ser grande en el reino.
Basta con amar y servir. Jesús puso al niño como modelo del reino. Pequeño, dependiente, humilde. Así quiere que seamos. Al concluir esta reflexión, podemos preguntarnos: ¿desde qué lugar vivo mi fe? ¿Busco servir o ser servido? ¿Estoy dispuesto a asumir el cáliz de Cristo? ¿Mi vida es una entrega o una búsqueda de reconocimiento? Son preguntas que nos ayudan a examinar el corazón y a seguir avanzando en el discipulado. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.